9:10 creo que fue. Terminamos antes de las 9, ¿no? Sí, terminamos. Sí. Sí, 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 terminamos. Sí, la clase no es tan larga. Es un lindo tema, el de hoy es un lindo tema, así que no es un tema tan lindo un tema aparte porque es un tema muy común. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar de hemorragia digestiva alta. Por supuesto, esto está en la parte del paciente en emergencia, porque bueno, la mayoría de las hemorragias digestivas se presentan como hemorragias cataclísmicas o importantes y el paciente debe ser internado y a veces hasta en terapia intensiva. Primero, la definición. Definimos hemorragia digestiva alta como aquella hemorragia que ocurre entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz del duodeno. O sea, si la hemorragia está en el yeyuno, ya no es una hemorragia digestiva alta. Para que sea alta tiene que ser del esófago, del estómago, del duodeno o de la vía biliar o del páncreas. Esa sería la hemorragia digestiva alta. Es una patología bastante común, tiene una mortalidad entre un 5 y un 10%. Clínicamente, ¿cómo se presentan estos pacientes? Bueno, se pueden presentar como hematemesis. Hematemesis es vomitar sangre. La sangre vomitada puede ser rojo brillante, puede ser rojo oscuro, puede ser de color marrón o de color negro. Cuando se presenta de color marrón o negro, se dice que es emborra de café. Cuando usted tiene una hematemesis, usted ya dice con toda seguridad que se trata de una hemorragia digestiva alta, ya que las hemorragias bajas no tienen hematemesis. Por favor, no confundir, porque hay gente que en muchos exámenes, aún en exámenes finales, gente que me confunde hemoptisis con hematemesis. Son dos cosas muy diferentes. Hemoptisis es toser y expulsar sangre con la tos, mientras que hematemesis es vomitar sangre. Son cosas totalmente diferentes. Su manejo es totalmente distinto. Además de presentarse con hematemesis, la hemorragia digestiva alta se puede presentar con melena. La melena es la emisión de heces color negro, color alquitrán, malolientes. Se necesitan más de 60 mililitros de sangre por más de 8 horas en el tracto gastrointestinal para que aparezca la melena. A veces uno, si tiene dudas de si es melena o no es melena, le puede arrojar a la materia fecal agua oxigenada. Si es melena, se produce un burbujeo del agua oxigenada por el contacto con la sangre. Otra manera que se puede presentar es la proctorragia, que es la emisión de sangre roja por el ano. Es muy raro que se presente como proctorragia. Puede ocurrir solamente si el sangrado es muy profuso o si el tránsito intestinal está muy acelerado. A veces se puede presentar con shock hipovolémico, si la pérdida sanguínea es muy severa, y a veces se puede presentar con síncope. El síncope se produce porque hay una disminución de la volemia y hay una hipoperfusión del tronco encefálico, y en estos casos primero aparece el síncope y después de una hora a lo mejor aparece la melena. Estos serían todas las
presentaciones agudas. Pero a veces, en ocasiones, el sangrado digestivo alto puede ser crónico, de pequeña magnitud, y solo se pone en evidencia como una anemia ferropénica por la pérdida crónica de glóbulos rojos. Entonces el paciente va a venir no a la guardia, va a venir a su consultorio con una anemia ferropénica. En estos casos se puede recurrir a una prueba de detección de sangre oculta en materia fecal. Es una prueba que se recolecta, se hace una dieta especial sin carnes durante 3 días y luego se recolecta materia fecal y se ve si en la materia fecal hay sangre. Es una prueba poco específica, porque solamente va a dar positivo si el día que vos hiciste la recolección el paciente tuvo un sangrado. Toda anemia ferropénica que no sea explicable por carencia de dieta, menstruación abundante o síndrome de mala absorción, nos tiene que hacer sospechar que puede haber un cáncer o un tumor benigno en el tubo digestivo. Para eso hay que solicitar endoscopías altas y bajas para detectar si hay un cáncer de estómago o si hay un cáncer de colon. Esto es pregunta de examen, por eso está remarcado, está recuadrado. A veces hay pacientes que por ingesta de espinaca, de hierro, de carbón o de bismuto pueden tener deposiciones negras sin ser melena. También algunos alimentos que contienen colorantes rojos pueden simular una proctorragia o rectorragia. Eso es entonces en lo que respecta a la forma de presentación. Entonces tenemos formas de presentación agudas como hematemesis, melena, proctorragia, shock y síncope, y presentación crónica como anemia ferropénica. ¿Por qué causas podemos tener una hemorragia digestiva alta? Bueno, hay causas comunes y hay causas raras. Dentro de las causas comunes tenemos la hemorragia en una úlcera, en general localizada o en la curvatura menor o en la parte posterior e inferior del bulbo duodenal. Las úlceras representan 30 al 40% de las hemorragias digestivas altas. Las gastritis erosivas representan entre un 30 y un 40% de las causas. Las varices esofágicas que se ven en las pacientes con cirrosis representa el 15% de las hemorragias digestivas altas. El síndrome de Mallory-Weiss es la laceración de la mucosa esofágica en el tercio inferior del esófago. Representa el 4% de las hemorragias digestivas altas. Pueden sangrar las neoplasias de esófago, de estómago, cánceres. Puede sangrar el linfoma gástrico. Y después tenemos unas causas raras de sangrado, que pueden ser los hemangiomas, los pólipos, las telangiectasias y las angiodisplasias, las fístulas aortoentéricas. Sobre todo hay fístulas entre la aorta y la tercera porción del duodeno. Una causa de sangrado muy interesante es la hemobilia. La hemobilia ocurre porque hay un tumor sangrante de páncreas o hay un tumor sangrante en la vía biliar. La fístula aortoesofágica, que es
muy trágica. Los trastornos de la coagulación. La enfermedad de Randu-Osler es una enfermedad genética, son pacientes que tienen múltiples hemangiomas y angiodisplasias en todo el tubo digestivo y estos sangran con mucha frecuencia. Tuve una vez un paciente con enfermedad de Randu-Osler. La lesión de Dieulafoy, que después la vamos a explicar, el estómago en sandía y las varices corriente abajo. Esas son las causas raras de hemorragia digestiva alta. En el interrogatorio, usted va a preguntar cuándo empezó, cuántos episodios tuvo de sangrado, si antes del sangrado había síntomas de úlcera, de reflujo, de vómitos, si el paciente tiene ictericia, antecedentes de ictericia o antecedentes de una patología hepática, sobre todo cirrosis. Hay que evaluar la coagulación de la sangre, a ver si el paciente tiene una buena coagulación. Para eso hay que pedir el tiempo de Quick, el KPTT y el recuento de plaquetas. Si el paciente tuvo dolor abdominal, si tuvo alteraciones de la evacuación intestinal, o si tiene un síndrome de impregnación. Síndrome de impregnación es pérdida de peso, pérdida de apetito, adelgazamiento, malestar general. El consumo de alcohol. El alcohol produce gastritis, produce cirrosis. La utilización de fármacos como AINES, corticoides, aspirinas, las hemorragias previas y los trastornos de coagulación, y si hay antecedentes de cirugías previas de la aorta por estas fístulas aortoduodenales. Dentro del interrogatorio hay que preguntarle al paciente si acepta recibir transfusiones sanguíneas, porque hay pacientes que son testigos de Jehová que se niegan a recibir transfusiones sanguíneas, lo cual hace que el manejo de la hemorragia digestiva sea muchísimo más complicado. La primera valoración del paciente es la valoración de la situación hemodinámica. Situación hemodinámica básicamente quiere decir si el paciente está en shock o no está en shock. Para eso usted va a valorar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca. Si los latidos aumentaron 20 latidos, quiere decir que ha perdido más del 20% de la volemia. Si la piel está pálida y fría y si hay cianosis, cuánto tarda en el relleno capilar, si tiene sudoración, cómo está la diuresis y si tiene alteraciones del estado de conciencia. Hay que buscar en el examen físico si hay spiders o arañas vasculares, ascitis, circulación colateral. Eso indica que podemos estar frente a una cirrosis. O si hay hepatoesplenomegalia o adenopatías, eso nos puede orientar hacia el lado de que hay una tumoración. En lo que respecta a la pérdida, al volumen de pérdida y la clasificación, se clasifican en tipo 1, que perdió el 15% de la volemia. Lo único que tiene el paciente es taquicardia ortostática, o sea, cuando se pone de pie, aumenta la taquicardia más de 20 latidos. Eso se llama taquicardia ortostática. El tipo 2 es cuando el volumen perdido es entre un 20 a un 25%. Acá aparece hipotensión ortostática. Hay taquicardia en decúbito. Hay aumento de la secreción de aldosterona con mayor retención de sodio y aumenta la secreción de la hormona antidiurética para retener agua. En el tipo 3, el volumen perdido es un 30 a un 40%. Acá hay una hipotensión, acostado ya está hipotenso, hay oliguria, puede hacer signos de isquemia tisular, puede aparecer
insuficiencia renal aguda, bajo volumen minuto cardíaco, encefalopatía por bajo volumen minuto, y la KC4, que cuando pierde más del 40%, el paciente está en shock, hipovolémico, puede tener acidosis metabólica láctica y encefalopatía por bajo volumen minuto. Por supuesto, este es el cuadro más grave. La metodología diagnóstica es el tacto rectal, debe hacerse en todos los casos el tacto rectal para ver si hay melena. Se le pueden indicar enemas evacuantes cada 8 horas para ver si hay melena, hasta que deje de haber melena en la materia fecal. El laboratorio incluye la hemoglobina, el hematocrito, la urea, la creatinina, la calcemia, la glucemia, tiempo de sangría, quick, KPTT y recuento de plaquetas. Como el hematocrito es una relación entre el plasma y los glóbulos rojos, cuando el paciente comienza la hemorragia digestiva, pierde las dos cosas, pierde plasma y pierde glóbulos rojos. Y como el hematocrito es una relación entre el plasma y los glóbulos rojos, las primeras horas el hematocrito no se modifica, se mantiene. Pero si usted después al paciente lo expande con suero, ahí rápidamente se nota la caída del hematocrito. Y por supuesto, cuando cae más el hematocrito, más intenso es el sangrado. Es muy importante la urea, porque la urea aumenta solo en las hemorragias altas y no aumenta en las hemorragias bajas. O sea que si usted en el laboratorio tiene una urea aumentada, usted me puede decir que esa hemorragia es una hemorragia alta. ¿Por qué aumenta la urea? Porque las proteínas de la sangre son degradadas por las bacterias del intestino y en esa degradación se producen aminoácidos. Esos aminoácidos son conducidos al hígado y en el hígado son degradados a urea. ¿Le ponemos una sonda nasogástrica o no le ponemos una sonda nasogástrica a una hemorragia digestiva alta? ¿Podría ser para evitar el aspirado? Fundamentalmente se hace para evitar que siga vomitando. Además, si usted ve que viene sangre por la sonda nasogástrica o un material en borra de café, a usted no le queda ya ninguna duda de que esa hemorragia es una hemorragia alta. Pero, si usted tiene la posibilidad de hacer una endoscopía rápidamente, es preferible esperar a hacer la endoscopía y después colocar la sonda, porque la colocación de la sonda puede producir lesiones de la mucosa. Entonces es preferible primero endoscopiar y después poner la sonda. Si el paciente es un hepatópata y usted supone que puede tener varices esofágicas, tiene antecedentes de ser alcohólico, tiene estigmas cirróticos, es mucho mejor no colocar sonda nasogástrica, porque usted con la sonda le puede remover un coágulo que se formó en la varice esofágica y el paciente vuelve a tener un sangrado cataclísmico y se muere en pocos minutos. El lavado gástrico, usted una vez que tiene colocada la sonda nasogástrica puede hacerle un lavado con solución fisiológica. Usted lo va lavando y si aspira todo el tiempo un material sanguinolento, eso indica que la hemorragia es activa y es continua. Mientras que si el lavado cada vez va a venir más clarito y con menos signos de sangrado, quiere decir que la hemorragia se ha detenido. La endoscopía alta debe efectuarse a la brevedad. Cuanto más rápido, mejor.
No hay que darle antiácidos ni sucralfato al paciente hasta que no se haya realizado la endoscopía, ya que estas drogas pueden dificultar la visión del endoscopista. El endoscopista tiene que ver dónde está la lesión y si la lesión está sangrando. Para decirme a mí que una lesión es causa del sangrado, el endoscopista tiene que verla sangrando o tiene que ver que la lesión tiene un coágulo. ¿Está claro esto? ¿Tiene que ver que está sangrando o tiene que ver que la lesión tiene un coágulo? Si no, no es la causa del sangrado. Les voy a contar un caso. Se interna la suegra de mi jefe de terapia intensiva con una hemorragia digestiva, aparentemente alta, que tenía melena. Entonces mi jefe me dice, hacele una endoscopía. Llamamos a los gastroenterólogos, vino el gastroenterólogo, le hace una endoscopía. El gastroenterólogo le encuentra una úlcera gástrica. Bueno, nosotros dijimos la úlcera es la causa del sangrado. Justo viene mi jefe y le dice al gastroenterólogo, ¿qué viste en la endoscopía? Una úlcera, le dice. Mi jefe le dice, ¿estaba sangrando la úlcera cuando vos la viste? No, le dice. ¿Vos viste un coágulo adherido a la úlcera? No, le dice. Entonces no es la causa del sangrado. Entonces me dice a mí, pedile un colon por enema. Le hacemos un colon por enema y la señora tenía un cáncer de colon derecho. Esa era la causa del sangrado. ¿Qué les quiero decir con esto? Un paciente puede tener dos cosas. El paciente puede tener una úlcera y tener una hemobilia. Está sangrando porque tiene un cáncer de la vía biliar. Ahora, vos metes el endoscopio, viste la úlcera y decís, tiene una úlcera, es la úlcera. Pero para decir que es la úlcera la causa del sangrado, hay que ver que tenga un coágulo o que esté sangrando en el momento en que vos la estás endoscopiando. Si no, no podés decir que es la causa del sangrado, porque puede ocurrir que el tipo tenga más de una lesión. ¿Me entendieron esto o fui muy confuso? No, se entendió. ¿Se entendió bien? Sí. Buenísimo. Hay una clasificación que es la clasificación de Forrest. La clasificación de Forrest clasifica la úlcera según su gravedad. Se usa solo para úlcera. Se habla de Forrest 1A cuando hay un franco sangrado arterial en una úlcera y de Forrest 1B cuando sangra en napa toda la superficie del estómago, o sea, hay una gastritis sangrante. Los Forrest tipo 1, o sea, el 1A o el 1B, en la mitad de los casos requiere cirugía y tienen una mortalidad que puede llegar al 20%. El Forrest 2 es una ulceración con una base negra, con un coágulo adherido o con un vaso visible que protruye en la superficie ulcerosa. 50% se operan, tienen una mortalidad del 20%. Y el Forrest 3 es si se ve una lesión pero sin estigmas de sangrado. Tiene 3% de riesgo de cirugía y 3% de mortalidad. A veces pasa que uno le hace la endoscopía y no encuentra la lesión. Y uno dice, pero carajo, ¿dónde está sangrando este paciente? Que no le encuentro la lesión. En esos pacientes se le puede hacer un estudio radioisotópico con glóbulos rojos marcados con sustancias radiactivas.
Solamente demuestra el sangrado si hay una pérdida activa en el momento que se hace el estudio de por lo menos 0,4 mililitros por minuto. Y lo único que le va a mostrar es dónde está más o menos la lesión, si está del lado derecho, si está del lado izquierdo. También se puede hacer una arteriografía del tronco celíaco, arteria hepática, mesentérica superior, las arterias gástricas. De vuelta, la arteriografía selectiva solo es positiva si el paciente está sangrando en el momento en que se le hace el estudio y se puede administrar vasopresina o hacer una embolización para que pare de sangrar. Todo paciente con hemorragia digestiva alta debe ser inmediatamente agrupado, grupo y factor. Y usted tiene que preguntar la disponibilidad de sangre del grupo y factor que tiene el paciente, cuánta sangre hay en el hospital. Eso sirve para tomar decisiones de si continuar con el tratamiento médico, operar al paciente o derivar al paciente a un centro de mayor complejidad. Vamos ahora a hablar de los tratamientos de cada una de las causas. El paciente sangra y usted le hace una endoscopía y tiene una úlcera péptica. No voy a hablar del manejo de la hipovolemia y del shock, porque eso lo estudiamos cuando vimos shock hipovolémico. O sea, no voy a hablar del shock hipovolémico, cómo se maneja. Si el sangrado, usted lo endoscopia y el sangrado no es intenso y a usted le parece que no hay riesgo de hipovolemia severa, se le administra omeprazol 80 miligramos los primeros días. El omeprazol se puede dar por vía oral o por vía intravenosa. Y luego de unos días se lo pasa a 40 miligramos por día. Hay que tomar biopsia de la mucosa sana para ver si el paciente tiene Helicobacter pylori o no. Si el sangrado es muy intenso, se da omeprazol o pantoprazol intravenoso, 80 miligramos en bolo, seguido luego de una infusión de 8 miligramos por hora de la misma droga. O sea, usted calcula 8 por 24 y le da cuánto tiene que darle en todo el día. Y usted lo mete eso en un suero y se lo pasa por goteo para que pase en 24 horas. Esa infusión de 8 miligramos por hora la va a mantener por 72 horas. Luego de las 72 horas se pasa a 80 miligramos por 24 horas y luego de unos días a 40 miligramos. Vamos a repetir esto. Si el sangrado es muy intenso, empiezo con 80 por vía intravenosa y una infusión de 8 miligramos por hora de la droga que estoy usando, sea omeprazol o pantoprazol, durante 72 horas. Luego de las 72 horas se pasa a 80 miligramos en 24 horas y luego de unos días a 40 miligramos por día. Si el sangrado es muy intenso, se puede intentar frenarlo mediante procedimientos endoscópicos. ¿Cuáles son los procedimientos endoscópicos? La electrocoagulación es un procedimiento endoscópico. La coagulación con microondas, la coagulación con láser, se puede también hacer inyecciones locales por vía endoscópica de alcohol o adrenalina 1 en 10.000. También se puede endoscópicamente colocar un clip
Un clip es como un ganchito, ¿no? Para que apriete el vaso sangrante. Se puede hacer una ligadura con bandas elásticas o se puede hacer una escleroterapia. Entonces, colocación de clip, ligadura con bandas o escleroterapia. También se pueden usar ciertos pegamentos tisulares o el uso de una sustancia que se llama Purostat Hemospray, que es una sustancia que estimula la hemostasia, estimula que la lesión coagule. Se consideran signos de mal pronóstico si hay inestabilidad hemodinámica, si requiere más de 4 a 6 unidades de sangre en 24 horas, si hay una úlcera mayor de 2 centímetros con un vaso visualizable y sangrando activamente. Si usted con la endoscopía no le pudo controlar el sangrado, se puede recurrir a la angiografía con embolización por cateterismo del vaso sangrante. Se emboliza con coils de metal, con celulosa oxidada, con un gel de FOAM o con alcohol de polivinilo. También se puede administrar vasopresina en el vaso sangrante a través de la angiografía, ya que la vasopresina tiene un intenso efecto vasoconstrictor. El éxito de la embolización es del 72%. Si a pesar de la embolización el sangrado persiste, se indica la cirugía. Lo mismo si hay un alto requerimiento de transfusiones o si el paciente tiene una clara tendencia al shock. El cirujano lo que hace es la ligadura del vaso sangrante o en algunos casos se puede hacer una gastrectomía subtotal con vagotomía, una operación parecida a la Billroth 2. Entonces, primero probamos con medicación en dosis bajas, después medicación en dosis altas, después procedimientos endoscópicos. Si no funciona la angiografía con embolización y si no funciona directamente la cirugía. Esa es por úlceras. Vamos ahora a la hemorragia por varices esofágicas. Usted tiene varices esofágicas cuando tiene hipertensión portal y la causa más común de hipertensión portal en el 95% de los casos de hipertensión portal es la cirrosis. Cirrosis que tiene 14 causas, entre ellas la alcohólica y la cirrosis por hepatitis, y hay otras 12 causas más de cirrosis. El sangrado por varices esofágicas es un sangrado muy severo, en parte porque las varices están a alta presión y por lo tanto tienen una mortalidad elevada aún en el primer episodio. Además, la mortalidad se agrava porque son pacientes que tienen KPTT y QUIC muy prolongados, con severos trastornos de la coagulación, a veces tienen plaquetopenia, y entonces hay que darle plasma fresco o concentrados de factores de coagulación para normalizar el QUIC y el KPTT, porque si no, no le para el sangrado de ninguna manera. Entonces, recordar eso. En los hepatópatas, en los cirróticos, el paciente sangra, pero no coagula. No coagula porque tiene QUIC muy prolongado, KPTT muy prolongado. Hay que pasarle plasma fresco. Plasma fresco es plasma obtenido en ese mismo día de dadores sanos, que tienen altos niveles de factores de coagulación, hasta normalizar el QUIC y normalizar el KPTT para que pare de sangrar.
¿Cómo se trata la hemorragia por varices esofágicas? Bueno, hay tres procedimientos. Usted puede hacer cualquiera de los tres. ¿Cuál va a elegir? Y depende de qué complejidad tenga el hospital donde usted esté. El primero es hacer procedimientos endoscópicos sobre la varice sangrante. Eso consiste en ligar la varice con bandas elásticas o inyectar sustancias esclerosantes en la varice. Para esto usted necesita tener un endoscopista en el mismo hospital, que sea muy buen endoscopista, que se atreva a meterse en un esófago que está sangrando, donde la visibilidad es muy mala. O sea, tiene que ser un muy buen endoscopista entrenado en este tipo de procedimiento. No es para cualquiera, tiene que ser un tipo entrenado. La segunda cosa que podemos hacer es dar drogas intravenosas que disminuyan la presión portal. Hay dos drogas, una es la terlipresina. La terlipresina es un análogo de la vasopresina. La vasopresina es la hormona antidiurética. Se usa una dosis de 2 miligramos cada 4 horas. 2 miligramos cada 4 horas. Es una droga que disminuye mucho la presión portal. Otra opción es usar somatostatina. Se usan 250 microgramos en bolo. El bolo se puede repetir hasta 3 veces. Y luego un goteo de mantenimiento de 250 a 500 por hora en infusión continua. Esto lo he usado. El problema que tiene es eficaz, pero el problema que tiene que dar esa cantidad de somatostatina es muy caro. Es muy caro porque usted le da más o menos por día 24 o 25 ampollas. Y eso hace que el tratamiento sea realmente muy caro. Hace unos años salió al mercado el octiotride, que es un análogo de la somatostatina, pero que tiene una vida media más prolongada. Entonces se da en bolo intravenoso de 50 microgramos, seguido por una infusión continua de 25 a 50 microgramos por hora. El octiotride es más barato que la somatostatina y su efecto dura más tiempo. Y la tercera opción es colocar una sonda balón. Es una sonda nasogástrica especial que tiene dos balones, un balón gástrico y un balón esofágico. Antes de colocar la sonda, usted tiene afuera del paciente que inflar los balones con aire para evaluar cuánto aire necesita para llenarlos y para evaluar que la sonda no esté pinchada. A veces le puede pasar que le dieron una sonda que estaba pinchada. La sonda se coloca por la nariz con mucha vaselina, de la misma manera que se coloca una sonda nasogástrica. Una vez colocada, se infla el balón gástrico y se tira de la sonda para que el balón gástrico haga compresión contra el techo gástrico. De esa manera se comprimen las varices localizadas en el techo gástrico. Luego se infla el balón esofágico. Al inflar el balón esofágico, usted comprime las varices esofágicas.
O sea, usted está buscando hacer hemostasia por compresión. Hemostasia por compresión de las varices. Siempre que se coloca la sonda balón, el paciente debe ser intubado y debe ser sedado. ¿Por qué se lo intuba? Porque la principal complicación es la migración de la sonda y la oclusión de la vía aérea. Por esa razón se lo intuba. ¿Cómo sigue la película? A las 24 horas, si el sangrado ha sido controlado, usted le pasó plasma fresco para mejorar el quick, el KPTT, se desinfla primero el balón esofágico y se mantiene otras 24 horas solamente inflado el balón gástrico. Si luego de 48 horas se desinflan los dos balones y se esperan 48 horas más con la sonda colocada pero con los dos balones desinflados. Si no hay nuevo sangrado, usted le retira la sonda, pero para retirar la sonda le tiene que primero sacar el tubo endotraqueal, el paciente se tiene que despertar, lo va a colocar en posición semisentado, le va a dar mucha vaselina a tomar por la boca y lo va a retirar muy lentamente, centímetro a centímetro, para no remover ningún coágulo, para que no se produzca un resangrado. ¿Cuál procedimiento usted elige? ¿La endoscopía, las drogas para disminuir la presión o la sonda balón? Bueno, sonda balón es barato, hay en todos lados. Entonces es el procedimiento más fácil. Endoscopía, usted necesita un endoscopio y un endoscopista muy entrenado en el hospital donde está pasando el problema. Y el problema de las drogas, que la terlipresina, la somatostatina y el octiotride, son drogas caras. O sea, sale bastante dinero hacer el tratamiento. Por supuesto, si usted fracasa con un procedimiento, se puede seguir con los otros. O sea, si usted, por ejemplo, empezó con la endoscopía, el paciente siguió sangrando, le puede dar las drogas. Si sigue sangrando, le puede colocar la sonda balón. ¿Hasta acá me entendieron o fui muy rápido? No, se entendió. ¿Se entendió bien? Sí, ¿Seguro? sí. Yo Profe, tenía una duda. Sí, dígame. Si uno da un expansor plasmático, ¿no? En pos de tratar de recuperar volumen que perdió en una hemorragia, digamos, bastante copiosa, ¿no corre el riesgo de diluir en cierta forma los factores de la coagulación? Si es un paciente normal, no pasa nada. Si es un paciente hepópata, le vas a tener que dar plasma fresco. No. Porque si no le das plasma fresco, no le vas a parar el sangrado. O sea, la terapéutica es darle el plasma. Manejo del shock, darle el plasma fresco y después tratarle la lesión. Ah, perfecto. Sin plasma fresco no lo vas a parar porque no va a seguir sangrando. Claro, o sea, le recuperas el volumen, pero lo pierde. Lo pierde porque no coagula. Por eso son tan graves las varices esofágicas, porque no coagula. ¿Alguna otra pregunta? yo quería preguntar, cuando tiene puesto el balón esofágico, todo ese tiempo yo le sigo pasando plasma fresco, todos los días le paso, o en Y algún momento, le pasás plasma fresco las primeras 48, 72 horas. Y vas controlando todos los días que tenga un tiempo de quick normal. Cuando vos tenés normalizado, el tiempo de quick normal es 12 segundos. Cuando vos tenés normalizado el tiempo de quick, quiere decir que el paciente tiene una buena coagulación, si tiene buenas plaquetas.
A veces hay cirróticos que además tienen plaquetopenia. En ese caso quizás hasta le tenés que pasar plaquetas también. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? Porque no es fácil, ¿eh? Yo soy consciente que no es un tema sencillo. Bueno, si después de haber hecho la sonda balón, las drogas y la endoscopía, el paciente continúa sangrando, ahí ya a usted se le queman un poquito las naves. Una de las cosas que puede hacerle es operarlo, hacerle una cirugía, y en la cirugía se hace una anastomosis entre la porta y la cava, de modo tal de que la presión excesiva que tiene la porta se traslade hacia la vena cava. El problema de esa cirugía es que usted está operando a un cirrótico en una situación crítica donde está sangrando, por lo tanto es una cirugía que tiene una mortalidad muy elevada. Una segunda posibilidad es colocarle por la yugular un stent intrahepático que se coloca en una vena dentro del hígado, se distiende la vena y se trata de facilitar el retorno de la sangre a la vena suprahepática. El problema es que el stent sale $15.000. Entonces no lo va a poder hacer en cualquier lado. Y la última alternativa que le queda es el trasplante hepático, para lo cual va a necesitar un donante. Perdón, doctor, ¿puede repetir lo del stent? El stent es como un rulero, se lo coloca por la yugular, bajas al corazón, bajas a la vena cava, bajas a la suprahepática, te metes adentro del hígado y ahí en el hígado buscas una vena de que tenga un buen tamaño, metes el stent ahí y apretas un botoncito y el stent se abre y distiende la vena. Trata de generar como que la vena que era chiquita pasa a ser una vena más distendida para que pase mayor cantidad de sangre. Ese es el stent intrahepático. Gracias. Bueno, ¿qué se hace si tengo una gastritis erosiva? Las gastritis erosivas se ven secundariamente a situaciones de estrés, secundariamente a accidentes cerebrovasculares, por la administración de antiinflamatorios no esteroideos, corticoides. Se ha descrito también una gastritis erosiva secundaria a hipertensión portal en pacientes cirróticos. Los alcohólicos tienen también gastritis erosivas y son muy comunes en terapia intensiva en pacientes sépticos o en pacientes politraumatizados, formando parte de lo que se llama el fracaso de múltiples órganos o fracaso de múltiples parénquimas. Si es una gastritis erosiva simple, se la trata con omeprazol 40 miligramos por día. También se le puede dar misoprostol por su efecto prostaglandínico, que es benéfico y es gastroprotector. Si el sangrado es más intenso, se recomienda el tratamiento similar al de la úlcera cuando es intensa, 80 miligramos en bolo y 8 miligramos por hora por 72 horas. Si el sangrado se controla, se baja lentamente las dosis. Si es un paciente con gastritis pero que tiene hipertensión portal, se usa la terlipresina o el octiotride.
En los casos más graves, a veces puede ser necesaria la gastrectomía total, pero el pronóstico de los pacientes que tienen que llegar a la gastrectomía es muy malo porque usted está operando a un paciente que está en una situación muy crítica. El problema de esta gastritis es que no se pueden usar procedimientos endoscópicos porque no sangra en un punto. Usted mira la superficie del estómago y sangra en 70 agujeritos diferentes. Hay 70 vasitos que están sangrando. Entonces no se puede hacer un procedimiento endoscópico y tampoco se puede hacer una angiografía, porque no hay un vaso para embolizar, hay un montón de vasitos que están sangrando. Entonces acá es jugarse a que controle el sangrado con el misoprostol y el omeprazol. Si tiene hipertensión portal, octiotridio o terlipresina, y si no, si sigue sangrando y sigue sangrando y sigue sangrando, no hay manera de pararlo, a veces tiene que ir a una gastrectomía, cosa que tratamos de evitar a toda costa porque son pacientes muy graves y la mortalidad es muy elevada. Nos queda el síndrome de Mallory-Weiss. El síndrome de Mallory-Weiss es un desgarro de la mucosa, una laceración de la mucosa en el esófago distal, en general provocado por vómitos reiterados, son pacientes vomitadores crónicos. A veces es un sangrado autolimitado y pequeño, pero a veces puede dar hemorragias masivas y llegar a la melena y al shock. El diagnóstico se hace por la endoscopía. En la mayoría de los casos se detiene espontáneamente. Si hay un sangrado activo que no se detiene, se puede hacer escleroterapia endoscópica o una electrocoagulación. Se puede inyectar epinefrina, se puede utilizar electrocoagulación. Es raro, yo diría menos del 4%, los pacientes que necesitan cirugía para controlar el sangrado. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Vamos a hablar ahora de las causas raras. Profe, en la hemorragia digestiva alta por varices esofágicas, ¿se le da nutrición parenteral mientras al paciente cuando le puse la sonda con el doble balón? ¿O se le puede poner una sonda nasogástrica? Está difícil. En general, vos esperás unos 3 o 4 días, porque en general la sonda balón la va a tener 3 o 4 días. Esos 3 o 4 días lo mantenés con suero, no le pones alimentación parenteral. En general usamos alimentación parenteral si el paciente no va a comer durante un tiempo prolongado. Por ejemplo, una pancreatitis que no va a comer durante 1 mes o 2 meses. Entonces, ahí le ponemos alimentación parenteral. Con los cirróticos no lo solemos hacer de entrada, además porque los cirróticos se defienden mal de las infecciones. Vos al meterle una alimentación parenteral también le estás metiendo un probable foco infeccioso. Entonces, en general se espera, porque a los 4 días, 5 días ya la sonda se la vas a sacar. Y si el sangrado paró, el paciente empieza a comer. Entonces, no es habitual que le pongamos alimentación a los cirróticos así de entrada, ni bien lleguen. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, vamos a las causas raras de hemorragia digestiva. La primera es la fístula aortoesofágica. Son secundarias o porque el paciente tiene un aneurisma de la aorta torácica
o tiene un cáncer de esófago o un cáncer un cáncer de esófago que ha invadido la aorta, o ha ingerido algún cuerpo extraño con un extremo muy afilado y eso perforó el esófago y perforó la aorta. Se han descrito fístulas entre la arteria subclavia izquierda y el esófago y entre la carótida y el esófago. En la endoscopía se ve una masa pulsátil en el esófago. Se puede hacer la angiografía. Se puede intentar la embolización durante la angiografía, pero en general lo que se hace es se coloca un balón esofágico para evitar que se produzca un sangrado cataclísmico hacia el esófago y se opera al paciente inmediatamente. Esto es quirúrgico. A veces hay trombosis de la vena esplénica, secundarias a pancreatitis o cáncer de páncreas, y esas trombosis de la vena esplénica generan varices solamente gástricas, en el techo gástrico. El diagnóstico se confirma con un ecodoppler de la vena esplénica o una arteriografía y curan haciendo la esplenectomía. Otra causa rara son las llamadas varices esofágicas corriente abajo. ¿Por qué se llaman corriente abajo? Porque normalmente en las varices esofágicas la sangre va de abajo para arriba. Está tratando de la sangre de regresar al corazón derecho. Mientras que estas son varices donde la sangre va de arriba para abajo. Por eso se llaman varices esofágicas corriente abajo. Se producen por obstrucciones del drenaje venoso del esófago. Puede ser por obstrucción de la vena cava superior, por obstrucción de la vena tiroidea o por un cáncer tiroideo. Es raro que sangren y se ubican en el esófago proximal, lo que dificulta su tratamiento. La hemobilia, el sangrado viene de la vía biliar, del wirsum, del páncreas, puede ser por un trauma de abdomen, por biopsia hepática, neoplasias, aneurisma de la arteria hepática, absceso hepático. A veces tienen hemorragia digestiva y síndrome coledociano por los trombos que ocluyen la vía biliar. El diagnóstico es endoscópico. Se puede efectuar una arteriografía y embolizar la arteria o ligar quirúrgicamente la arteria hepática. La lesión de Dieulafoy es una arteriola de gran calibre que corre debajo de la mucosa gástrica y sangra en una erosión puntual de la mucosa. Se ubica en la curvatura menor del estómago proximal, es difícil de diagnosticar. Se controla el sangrado endoscópicamente, se puede embolizar por angiografía o a veces hay que ligarla quirúrgicamente. El estómago en sandía son vénulas dilatadas que se ven en mujeres de edad avanzada, con dilataciones vasculares múltiples. Se las trata con procedimientos endoscópicos, con termoterapia y a veces hay que sacarles el antro gástrico, hacerle una antrectomía. Y nos queda la fístula entre el duodeno y un aneurisma de la aorta o una prótesis de la aorta. En general son aneurismas que comunican la aorta o la prótesis de aorta con la tercera porción del duodeno. Hay que sospecharlo en todo paciente operado de la aorta. Pueden sangrar en dos tiempos. El primer sangrado sangra un poquito y el segundo sangrado es un sangrado cataclísmico.
Muchas veces el factor desencadenante es que la prótesis está infectada. El tratamiento es quirúrgico. Son operaciones muy complejas porque si tiene una prótesis de la aorta, hay que sacarle la prótesis porque la prótesis muchas veces está infectada y muchas veces hay que hacer procedimientos para que la sangre pueda llegar a la parte inferior del cuerpo con bypass extraanatómicos, conectando el remanente de la aorta con las ilíacas. Y por supuesto se reseca el pedazo de duodeno y se hace una anastomosis. Una vez tuve un paciente en terapia intensiva con esto, se lo diagnosticamos. Era un paciente que tenía una prótesis de aorta y empieza con una hemorragia digestiva. Le hicimos una endoscopía, en la endoscopía alta. Usted sabe que la endoscopía alta llega hasta la segunda porción del duodeno. Entonces la endoscopía no ve nada acá, no la ve la lesión. Porque la lesión yo dije que es de la tercera porción del duodeno. Entonces le hicimos una endoscopía, en la endoscopía no se veía nada y ahí empezamos a sospechar. Tiene una lesión en la tercera porción del duodeno y hay que operarlo rápido porque si usted no lo opera puede hacer un sangrado cataclísmico y el paciente se muere en pocos minutos porque se imagina que si sangra la aorta en el duodeno, el tipo se muere en pocos minutos. Ese trabajo lo presentamos en la revista Medicina. Hace muchos años figura en la revista Medicina como un paciente con una causa rara de hemorragia digestiva alta. He visto hemofilias, he visto hemofilias por cáncer de páncreas o por cánceres de la vía biliar. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Este Sí, es un tema... me Sí, perdí dígame. con lo último, perdón, ¿eh? Usted me Sí. dice que el sangrado es en la tercera parte del duodeno. ¿La hemorragia digestiva alta no es hasta el segundo? ¿Hasta la segunda porción? No, la hemorragia digestiva alta es hasta el ángulo de Treitz. Ah, hasta el ángulo, ahí está, ahí me había El perdido ángulo de Treitz es donde se une el duodeno, cuarta porción, con el yeyuno. con el yeyuno. Ahí es alta. Perfecto. ¿Tá? Sí, sí, Lo que ocurre es que vos tenés el duodeno que pasa por arriba de la aorta. La aorta, la prótesis está infectada, entonces está inflamada, se pega al duodeno, se pega y la sangre con la presión que está en la aorta hace un pequeño sangrado. Ese sangrado es pequeño, pero si sangró en 2 o 3 semanas el sangrado cataclísmico. O sea, hay que operarlo rápido. A veces es con prótesis, pero puede ser también con un aneurisma de la aorta, sin prótesis. Eso nunca lo vi, pero vi uno sí con prótesis. Si es con un aneurisma propio de la aorta, es más difícil de diagnosticar. Hay que hacerle la ecografía de abdomen para ver el aneurisma. Entonces usted ve el aneurisma, le hizo una endoscopía, no encontró el sangrado, usted dice, tiene un aneurisma de aorta, puede ser que haya sangrado en la tercera porción del duodeno. gracias. Bueno, este es un tema, el tema de hemorragia digestiva, es un tema muy importante en este parcial. Es uno de los temas junto con úlcera, probablemente uno de los temas más importantes junto con úlcera, porque es un tema que van a ver, si ustedes hacen guardias, van a ver que llegan pacientes a la guardia con hemorragia digestiva, que puede ser por úlcera, puede ser por gastritis, puede ser por varices esofágicas, puede ser por Mallory Weiss, puede ser por un cáncer gástrico o un cáncer esofágico que esté perforado. Los cánceres de duodeno son muy raros.
Y después, bueno, le quedan las causas raras, que tenga una hemofilia, que tenga un cáncer de páncreas, de la vía biliar, que haya sangrado, o que tenga alguna causa rara del sangrado, que bueno, existen, son raras, pero existen. Por exceso de anticoagulantes también, ¿no? Puede haber un sangrado en cualquier lado. Por exceso de anticoagulación puede haber sangrado también, sí. Por eso, dentro de la rutina de estos pacientes, siempre usted va a pedir el tiempo de sangría, el KPTT, el QUIC y el recuento de plaquetas. Siempre, siempre. Y si el paciente está tomando anticoagulantes, si está excesivamente anticoagulado, los anticoagulantes orales dependen del tiempo de QUIC. Entonces, usted le va a pasar plasma fresco. Siempre plasma fresco, porque plasma fresco es plasma de un señor que donó sangre hoy y que tiene una buena cantidad de factores de coagulación. Entonces, usted con eso le arregla el QUIC. Una vez que le arregló el QUIC, usted ya se queda tranquilo que el tipo coagula. Esto les digo que es una cosa que se ve con frecuencia, porque los alcohólicos, usted sabe que los alcohólicos se meten en quilombo, encima, porque el tipo va a bailar, está alcoholizado. Pasa una mina, le dice algo a la mina tenía novio, el novio agarra, le pega un cuchillazo, le pega un tiro, lo saca afuera, lo caga a trompada. El alcohólico además está alcoholizado, cruza la ruta y se lo lleva puesto el colectivo, se lo lleva puesto el camión. Entonces, es bastante común que a usted le caiga un alcohólico en situación quirúrgica, que usted lo tiene que operar. Usted lo primero que tiene que hacer es alcohólico quick. Quick, porque usted tiene que tener quick 12 segundos para operar. Si tiene quick 40, no lo opere, porque se desangra en quirófano, se le muere desangrado. Usted para operarlo tiene que tener el quick normal. Para eso, plasma fresco, plasma fresco, plasma fresco. Le hace un quick a los 20 minutos. Cuando el quick se normalizó, lo mete en quirófano y lo opera. ¿Entiende lo que sucede? Y es frecuente porque los alcohólicos se meten en quilombo. Entonces le pegan un cuchillazo, le pegan un tiro, lo atropella un auto, lo caga trompada una patota. Es muy común eso. Entonces usted de guardia va a recibir esos pacientes. Usted tiene que, primero la coagulación, porque sin coagulación no para ningún sangrado. Sin coagulación no para ningún sangrado. A veces si es un cirrótico severo en estadios avanzados, hasta puede tener un poquito de plaquetopenia. Plaquetopenia, si tiene arriba de 30.000, 40.000, lo puede operar. No hay ningún problema. Aunque tenga 40.000 plaquetas, lo puede operar. Si tiene menos de 20.000, no, ahí le va a tener que dar plaquetas. Pero es algo bastante frecuente de ver que el hepatópata, sobre todo si es alcohólico, puede que tenga una cirrosis de otra causa, que sea una hepatitis, que sea un Wilson, que sea una hemocromatosis. Pero los alcohólicos son los que en general se meten en más quilombo y terminan con cirugías de emergencia por esos quilombos en los que se meten. Así que es así la cosa. Bueno, no sé si quieren preguntar algo, si hay alguna duda. El de hoy un tema importante. Hay que saberlo bien, saber bien las diferencias. Por supuesto, le vamos a preguntar este tema, le vamos a preguntar, nómbreme las principales causas de hemorragia digestiva y dígame cómo trata un Mallory Weiss, o dígame cómo trata una úlcera, o dígame cómo trata una gastritis erosiva, dígame cómo trata una varices esofágica. Usted tiene que saberlo porque son temas de emergencia. Acá la emergencia usted la tiene que manejar bien. Usted en la emergencia no puede hacer patito porque el paciente se muere. Recuerde, yo he visto morir cirróticos con varices esofágicas porque se le ocurrió al médico de guardia meterle una sonda común.
con tanta mala leche que le mete la sonda común, le mueve el coágulo que tenía y el paciente hace un sangrado cataclísmico y se muere. Entonces, si usted tiene un cirrótico, si le tiene que poner una sonda, le pone la sonda balón directamente, siempre. Porque esa evita que haga un sangrado cataclímico. Usted le infla el balón y mientras tanto plasma fresco para corregirle el quick. Porque si no tiene coagulación, no hay sangrado que pare. Tiene que tener coagulación para que el sangrado pare. Si no, el sangrado continúa. ¿Está claro? Bueno, creo que hemos sido un poco insistentes, pero vale la pena para que ustedes se lo graben y vean que es un tema importante. Bueno, la semana que viene tenemos presencial, cáncer de esófago, estómago, linfoma y tumores tipo GIST. Y después vamos a tener en el primer Zoom el jueves diarreas crónicas con malabsorción y diarrea crónica sin malabsorción. Y después en el segundo teórico por Zoom vamos a tener constipación y laxantes. Así que son temas, diarrea y constipación, son temas muy comunes que se manejan muy mal. Entonces es importante que lo aprendan bien. Son temas comunes que se manejan muy mal. Así que hay que saberlos bien. Bueno, buen fin de y estudien, porque se viene la noche. Falta un mes y una semana y se viene la noche. Gracias, doctor. Buen fin Chao, de... profe. Chao.